todos y que nos lo gocemos. Vale. Ok. Full. Hoy se te ve el cabello más morado. ¿Morado? Sí, hoy se le ve más morado. No, era el chiste para arrancar, ya, para que arranques con una sonrisa. Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estamos en vivo en nuestro conversatorio Ciencia, Tecnología e Innovación y Apropiación Social de Conocimiento. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen en nombre de la Universidad Militar Nueva Granada, en nombre de Museos Universidad Militar Nueva Granada y, claro está, a nombre de la ingeniera Ada Chávez Jiménez, la directora de la sección de Arte y Cultura. Hoy tenemos un público encantador, con muchas sorpresas que nos ha tocado sortear en este último día. Desafortunadamente no nos puede acompañar Marix Auyuri, que a las 2 de la tarde estaba entrando a cirugía por un percance que tuvo a última hora, pero dentro del ciclo teníamos invitado a Ricardo Triana, hablamos con él, muy amablemente acepta la invitación y pues obviamente aquí estamos. Nos acompañan, con nosotros está Diana Mancera, Ricardo Triana, y por supuesto Juan Carlos Zipagauta, compañero también de trabajo en el museo. Vamos a arrancar, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de nuestros invitados, voy a arrancar por Diana Mancera. Y, ¿qué tenemos que decir? Diseñadora industrial de la Universidad del Bosque, magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con más de 10 años de experiencia en procesos de comunicación, ciencia, museografía, diseños de proyectos interactivos en entidades museales, de entidades tanto públicas como privadas. Su especialidad se enfoca en proyectos museológicos, de ciencias naturales, museos interactivos, centros de ciencia, que es uno de sus grandes fuertes, y proyectos de gestión territorial, así como la formulación, evaluación y asesoría de proyectos de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, financiados por el Sistema General de Regalías. También ha sido asesora de entidades gubernamentales como el Ministerio de Cultura, desde la oficina del Viceministro de Creatividad y Economía Naranja, y ha trabajado para Colciencias frente a la creación y el fortalecimiento de centros de ciencia. Por su parte, Ricardo Andrés Triana, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo de la Universidad de los Andes. Cuenta con una amplia trayectoria en la gerencia y gestión de proyectos desde el enfoque de la innovación social y apropiación social de la ciencia y la tecnología, al igual que en el desarrollo de procesos educativos, de centros de ciencia y museos de arte. Ha sido evaluador de convocatorias nacionales e internacionales en estas áreas. Se destaca dentro de su experiencia más reciente la coordinación del Grupo de Apropiación Social de Conocimiento en Colciencias y la coordinación de proyectos de educación con enfoque STEM del Parque Explora. Actualmente es coordinador de gestión de proyectos estratégicos en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y ha trabajado en los campos de centros de ciencia, desempeñando distintos roles en las siguientes entidades: Museo de los Niños, Maloca, Museos de Ciencia y el Juego y de la Universidad Nacional y el Museo de Arte y Cultura de Colsubsidio, como también el Parque Explora en Medellín. Diana, Ricardo, bienvenidos. Gracias, John. Gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Juan, excelente hoja de vida. Bueno, hay mucha tela por cortar. Yo creo que primero, creo que es el epicentro de toda esta reunión, es que nos cuenten qué es eso que llaman apropiación social de ciencia, tecnología e innovación y cómo se digiere este término para el sector museal, que es el campo con el que nosotros estamos trabajando hoy por hoy. Entonces, si quieres, damos la bienvenida a Dianita. Buenas noches y bueno, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, este es un tema muy complejo de definir. No voy a decir que no, porque digamos que el tema de apropiación ha durado muchos años como en boca de muchos contextos, en boca de muchas instituciones, pero para muchas personas se ha dificultado entender qué es esto de la apropiación.
Entonces, digamos que desde términos coloquiales, siempre la apropiación se espera como una actividad que es mía, ¿no? Es propia, o sea, yo me la apropio. Pero entonces, bajo ese contexto, yo creo que cuando uno habla de apropiación social del conocimiento, que es un tema, digamos, mucho más amplio, mucho más filosófico, se puede hablar de apropiación de muchas cosas, se podría hablar de, por ejemplo, apropiación de la cultura, la apropiación del arte, pero digamos que acá lo que nos convoca es qué es esto de la apropiación de ciencia, tecnología e innovación, digamos que es como nuestro marco, nuestra sombrilla. Entonces yo creo que antes de entrar como en un tema de antecedentes, que yo creo que eso lo puede explicar mejor Ricardo, hay que hacer una precisión y es que esta definición estaba dentro de una estrategia nacional que ahora está migrando a una política nacional, que hace poco pues seguramente muchos vieron que estaba en consulta pública y que todos podíamos hacer nuestros aportes y demás. Entonces, pues no voy a entrar como en la definición tan técnica de qué es este rollo de la apropiación, pero podemos decir que para empezar se puede decir que es un proceso, ¿sí? O sea, digamos acá es un proceso que se construye, acá digamos que no hay una receta que diga que para hacer apropiación social hay un paso 1, 2 y 3, ¿no? La apropiación básicamente se genera mediante procesos de gestión, mediante procesos de producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación. ¿Sí? Y este proceso es un proceso que realmente convoca a toda la ciudadanía a generar unos procesos de diálogo para intercambiar, por ejemplo, saberes, conocimientos, a intercambiar experiencias, para que el fin de todo esto sea promover entornos, digamos, de confianza, entornos de equidad, y la idea de todo esto es que se logren transformar realidades y generar procesos de bienestar. Entonces, digamos que ese sería un término muy, muy amplio para explicar qué es la apropiación. Entonces uno empieza a decir como, bueno, pero yo ese término, ¿cómo lo aplico desde mi quehacer? ¿Sí? Pero entonces para esto existen, digamos, bastantes espacios, porque yo puedo generar apropiación de ciencia, tecnología e innovación, digamos, en mi colegio, puedo hacer procesos en mi universidad, en mi barrio, en mi casa, ¿sí me entiendes? Pero digamos que acá también hay unos actores que se definen porque desde su misionalidad tienen implícito el hacer y el quehacer desde la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, no sé, yo creo que ese es un tema con el que tenemos que empezar a digerir. O sea, recordemos que esto es un proceso y que hay una sombrilla. O sea, como que esos dos términos tienen que quedar claros. Y que existe un ejercicio de participación, ¿sí? Y digamos que la participación puede ser vista también desde varios ámbitos. La participación no específicamente, bueno, digamos que hay un término que se utiliza mucho, digamos, en entidades de gobierno, que lo han escuchado mucho, que son, por ejemplo, ejercicios de participación ciudadana. Entonces, ¿qué es esto de la participación realmente? La participación, por ejemplo, o sea, y quiero que se lo pregunten desde sus contextos, digamos, ¿la participación es una consulta o la participación cómo es? O sea, ¿yo a quién hago partícipe de procesos para que realmente exista un proceso de participación? Pero entonces yo creo que antes de seguir como dando ejemplos, no me quiero adelantar todavía a la agenda, quisiera como darle la palabra a Ricardo para que nos contextualice como de dónde salió esto, ¿sí? Pues de dónde nació, de dónde salió esta palabra y bueno. Exactamente. Y si Diana estuvo en Maloca, que fue el pionero de de este boom de las ciencias y tecnologías para el sector cultural a nivel nacional, pues Ricardo tiene toda la experiencia de Parque Explora y tiene como todo ese yacimiento y todo ese conocimiento que es el otro polo, digamos así, cultural a nivel nacional, que es el Parque Explora, que también una entidad que es top en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. Ricardo, tú también tienes mucho que contarnos sobre cómo han desarrollado Parque Explora todo este tema, tanto en beneficio para sus comunidades como para la ciencia del país. Bueno, yo quisiera inicialmente pues agradecer la invitación que ustedes hacen a este espacio. Creo que hablar sobre apropiación social de ciencia y tecnología en el contexto de los centros de ciencia definitivamente es un tema que hace parte de la agenda pública del país, más en estos contextos en el que estamos ahora, como el tema
del COVID y lo que ha tenido que vivir los centros de ciencia con el aislamiento preventivo, con todo esto, pues ha generado pues también una transformación de prácticas que indiscutiblemente en la apropiación social de ciencia y tecnología pues tiene un impacto. Yo quisiera arrancar un poco tomando la pregunta que Juan Carlos está realizando y lo que acaba de plantear Diana. Quisiera arrancar un poco hablando de cuál es la necesidad que aborda la apropiación social, porque alguien podría decirse, pues, ¿y para qué la apropiación? ¿Cierto? Y eso lo escucha uno en muchos escenarios de toma de decisiones. Vamos a trabajar en el tema de la investigación, vamos a trabajar impulsando la innovación en el país, y la apropiación. Sí, importante. Pero hablemos de por qué es importante la apropiación. Y esto es básicamente, esto arranca en la preocupación que durante muchísimos años, no solamente Colombia, sino distintos países de la región, tenían en cómo hacer que todo lo que sucedía dentro del contexto de ciencia, tecnología e innovación, hablo de la práctica de investigación y generación de nuevo conocimiento, hablo de lo que sucede con la innovación y demás, incluso lo que representa el rol de ser científico e innovador dentro del contexto social, era cómo hacemos pues, para que la gente, el ciudadano del común se entere. Entonces aparecía como si la ciencia estuviera por un lado y la sociedad estuviera por el otro y existiera como un divorcio, como que por acá andan unos y por acá andan los otros. Y no estoy hablando de hace 5 años, estamos hablando de una preocupación que existía 25 o 30 años atrás, pero sigue existiendo hoy. Lo primero que hay que decir es que ni los científicos son un mundo aparte, ni la ciencia es un mundo aparte y la sociedad es otro mundo aparte, como si existiera un divorcio, sino que todo está dentro del contexto social. Nosotros asumimos un rol social. Somos padres, somos educadores, somos hijos, somos tíos, somos trabajadores, somos pareja, pero además de eso también asumimos un rol. Si yo soy científico, pues esa es mi profesión, y si yo soy administrador, pues también esa es mi profesión. Todos estamos dentro de un contexto social. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo que produce la comunidad científica, pues haga parte de ese contexto social, contribuya a la toma de decisiones de nuestra vida cotidiana, sirva también como instrumento para analizar e interpretar el mundo, porque al final la ciencia lo que está buscando es eso. Entonces, esto arranca con esa preocupación y esa intención de contar la ciencia. Vamos a contar la ciencia. Entonces, vamos a contársela a los que de pronto no están vinculados a esto. Entonces, esto es lo que se denominaba en su momento hacer traducción. Ese lenguaje complicado, ese lenguaje difícil, vamos a traducirlo y vamos a llevarlo a un lenguaje mucho más sencillo para el ciudadano del común. Entonces, este es un enfoque mucho más desde la divulgación de la ciencia, del contar la ciencia como un ejercicio de los que nosotros aquí sabemos y los de allá no saben, entonces les vamos a llevar, vamos a contar. Cuando en esa transición, que no está mal, que hace parte del proceso, los procesos divulgativos, está muy bien, pero empiezan a plantearse otras inquietudes. Vamos a plantear qué pasa si nosotros hacemos más bien una comunicación un poco más crítica, un poco más de poner en discusión la ciencia, donde la ciencia no simplemente está bien per se, o sea, ya aquí todo ocurre maravillosamente dentro del campo científico. No es cierto, es un proceso social. Entonces hay roles que chocan, hay campos de poder, hay debates, no hay verdades definidas. Entonces es un escenario de continua transformación y discusión. Entonces coloquemos la ciencia en una posición más crítica. ¿Listo? Y más próxima. Y más próxima. Entonces vienen los enfoques de comunicación pública de la ciencia. Entonces vamos a generar procesos de comunicación en doble vía, no solamente los que están acá, sino los ciudadanos también podrán participar. Aparecen los que denominamos los mediadores, entonces los periodistas científicos, los divulgadores de ciencia y demás. Qué pena, estoy haciendo un resumen súper ejecutivo de 30, 40 años, ¿no? Entonces, pero aprovechando precisamente ese resumen que Ricardo nos está haciendo, también hay que hablar de ese esfuerzo que en la década de los 80 precisamente la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia arranca a pone en discusión, porque precisamente eso que Ricardo habla y que Diana nos comenta de la apropiación, es cuando ellos empiezan a tratar de llevar al escenario de la educación en Colombia y de manera temprana el tema de la cultura de la ciencia.
Y ahí está la preocupación, porque es que construir una cultura de la ciencia no es un ejercicio de un solo actor, pero también implica fortalecer cierto tipo de capacidades en distintos actores para que cada uno cumpla sus roles. No hablemos tanto de la Asociación Colombiana para la Base de la Ciencia, que estuvo vinculada dentro de un proceso más grande que es la misión de sabios del 93 y 94, porque ya hay allí un grupo de personas que estaban liderando desde distintas áreas de conocimiento ciertos procesos, y pues, ahí uno podría recordar Eduardo Aldana, Fernando Chaparro, Rodolfo Ginás, Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Posada, etcétera, que entregaron un primer planteamiento al presidente de ese entonces, Gaviria, en el 94, sobre cuál podría ser el derrotero, cuál podría ser el norte. Pero con esto quiero cruzar dos cosas antes de que se nos pierda el hilo. Todo lo que estaba sucediendo en prácticas divulgativas y de comunicación pública que iban en proceso de maduración, y toda esta preocupación que se estaba planteando desde la primera misión de sabios, se empieza aquí a encontrar porque necesitábamos que empezar a consolidar una sociedad basada en el conocimiento, y eso no es un ejercicio sencillo. Entonces, desde la época de la misión de sabios, en ese planteamiento que John Carlos nos estaba diciendo, esa preocupación que coloca ahí, entonces empiezan a surgir y a desprenderse así unas nuevas iniciativas y unas nuevas conceptualizaciones de la apropiación social del conocimiento o la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Entonces, ahí sí aparecen otros actores, la ACACE, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, aparecen iniciativas como impulsar, por ejemplo, proyectos museales de formato medio. No voy a hablar de gran formato, sino de formato medio, como Maloca, pero Maloca aparece también dentro de un contexto. Dentro de un grupo de pioneros. Claro, pero ya habían unas iniciativas que estaban andando. Hablemos, por ejemplo, del caso del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional. Si no es el primero, uno de los primeros escenarios donde estaba planteando o estaba empezando a hacer un ejercicio experimental sobre la interactividad, sobre qué es eso de generar unos espacios de laboratorio de interacción. Y entonces empezaron a hacer exposiciones de gran formato en Expociencia, y eso mucho antes de Maloca. Estaba el Museo de los Niños, un escenario también totalmente interactivo, arranca en 1986, una apuesta de gobierno. Todas estas son apuestas grandes y habían preocupaciones, pero para cerrar el punto, para continuar la conversación, la apropiación social de ciencia y tecnología es un proceso que viene de la evolución y es hija de la comunicación de la ciencia, con un enfoque, como lo planteó Diana, más llevado hacia los procesos de participación, a una vinculación directa de la sociedad en general, de los ciudadanos, pero también un ejercicio de reconocer que los ciudadanos también tienen saber y experiencia, y también pensar en que hay que colocar la ciencia dentro de un escenario crítico donde no todo es maravilloso y bonito, sino que lo podemos discutir. Ahí los escenarios museales juegan un papel muy importante en términos de comunicación y apropiación, porque ellos en sí mismos son mediadores. Entonces, como mediadores, colocan la conversación, generan unos dispositivos, consolidan unos escenarios de interacción precisamente para propiciar esa discusión alrededor de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama en contraste frente a lo que sucedió en los 80 y en lo que estamos viviendo hoy? ¿Sí? ¿Cómo es la historia precisamente de Julián Betancur al frente del Museo de la Ciencia y del Juego, y cómo van esos procesos hoy en día? Y sobre todo de la red de museos de Lilliput. Lilliput. Bien, ahí lo que hace Julián Julián realmente es un hito en el país en términos, y no solo Julián, sino el Museo de la Ciencia del Juego es un hito en el país en términos del desarrollo de experiencias interactivas y de lo que propone el escenario frente a cómo generar esos diálogos en ciencia y tecnología. Julián seguramente va a estar invitado en este ciclo, pero yo solamente voy a dar como una puntada de lo que Julián seguramente a profundidad va a plantear. Esto inicia como un laboratorio, de experimentación. El Museo de la Ciencia y el Juego inicia como un laboratorio de física,
dentro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Y el escenario, y Julián con otros colegas científicos estaban dedicados a investigar la ciencia, pero empiezan con una influencia de otras personas que vienen al país, Julián de México particularmente, y empiezan a decirle, bueno, eso que usted tiene es un excelente laboratorio, pero es un excelente museo de ciencias. Entonces, claro, les cambia la concepción del proceso de experimentación interno a decir, ¿cómo así? Con esto podemos propiciar que gente venga y sea atractivo y además de eso poder hablar de ciencia, y ahí arranca todo un proceso maravilloso que ya lleva más de 30, si no estoy equivocado, 33 años, en donde Julián y su equipo y sus colegas científicos empiezan a consolidar ese escenario museal, donde empiezan a hacer apuestas en términos de física, pero amplían entonces en otras temáticas. Y esto que plantea Julián Betancur y su equipo del Museo de la Ciencia del Juego empieza a permear otras prácticas. Debo decir que mientras que estaba ocurriendo Museo de la Ciencia del Juego, Colciencias estaba liderando algo que se llama Cuclí Cuclí y Pléyades, que eran los antecedentes del programa Ondas que hoy existe. Pero también estaban ocurriendo otras iniciativas impulsadas sobre divulgación científica por el periódico El Espectador. Había una revista que se llamaba Monos, donde había un suplemento de ciencia que se estaba con cómo llevar la ciencia a los más pequeños. Habían programas e iniciativas de radio, habían programas de televisión, habían cápsulas, o sea, digamos que había algo que estaba ocurriendo en el ambiente. Entonces todo empezó a sumar. ¿Qué pasa hoy? Que esto ha evolucionado, que esto ha empezado también a crecer. Entonces ya aparecen escenarios mucho más robustos, como Maloca, aparecen nuevos escenarios mucho más robustos como Parque Explora en Medellín, pero también empezamos a ver qué está sucediendo con los planetarios. Hay un planetario en Bogotá, hay un planetario en Medellín, pero hay otras iniciativas de planetarios itinerantes, hay festivales de ciencia, hay festivales de astronomía, están los zoológicos, están los jardines botánicos que empiezan a tener un crecimiento mucho más grande y todos están contribuyendo precisamente a ese ejercicio de comunicar y generar dinámicas de apropiación social de la ciencia. Justo frente a eso que estás comentando, quisiera trasladarte una pregunta de nuestros públicos. Ada Chávez nos pregunta, ¿qué ventajas tiene para una universidad tener un espacio, por ejemplo, un museo clasificado como centro de ciencia? No, esa pregunta definitivamente Diana tiene todo el conocimiento para abordar. Es la más expedita. Diana. Bueno, pero antes de responder esa pregunta, yo sí quisiera aprovechar, ya que Ricardo menciona como un proceso de comunicación pública de la ciencia y un proceso de apropiación, como diferenciar una de la otra. Porque es que, digamos, o sea, en la realidad, cuando, por ejemplo, he tenido oportunidad de evaluar proyectos, uno ve que se confunde bastante generar un proceso de apropiación con un proceso de comunicación. Entonces, recordemos que los procesos a veces de comunicación de la ciencia son unidireccionales, o sea, yo hago, digamos, un producto audiovisual, yo hago una película con contenidos técnicos, científicos, etcétera, pero a veces la participación, digamos, para mí es como uno de los diferenciadores. Pueden ser otros, pero como que me parecería chévere también como generar de pronto más adelante como una precisión más clara frente a algunos ejemplos, frente a qué es apropiación y qué es divulgación y qué es comunicación pública de la ciencia. Pero bueno, frente a la pregunta que hace Ada, pues a mí me parece que primero vale la pena como explicarle a todos nuestros visitantes como qué es un centro de ciencia. Entonces, para entrar un poco en contexto, dentro de la política de ciencia, tecnología e innovación, hay existen unos actores que los componen todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Digamos que, ¿por qué lo digo? Porque el término de centros de ciencia no es muy familiar para muchos, pero sí hay otros actores que son más populares, por ejemplo, como los centros o institutos de investigación, están los centros de desarrollo tecnológico, que probablemente su misionalidad y su actividad nuclear es la investigación, están, por ejemplo, los centros de innovación y productividad, las unidades de I+D+I, pero dentro de esos también están reconocidos los centros de ciencia, ¿sí? Entonces ya Ricardo había mencionado algunas instituciones que ustedes dirán, pero un zoológico, por ejemplo, puede llegar a ser un centro de ciencia. Claro que sí, porque está haciendo actividades de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, para ser exactos, digamos, un centro de ciencia
es una entidad, digamos, que es abierta al público, que puede tener una personería jurídica mixta, privada, etcétera, pero que tiene la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación dentro de su misión u objetivo social. ¿Sí? Digamos que eso es como el primer filtro. Y también la idea es que esté dentro de unas categorías. Como hay algunos documentos de política, o sea, esto está en el marco de una política de actores que dice qué es y qué no es un actor, y uno para ser, digamos, un centro de ciencia tiene que estar dentro de 4 tipologías que responden a su colección. Entonces, la primera, por ejemplo, están los bioespacios, que son los que tienen colecciones biológicas, por ejemplo, están acuarios, jardines botánicos y zoológicos, están también los espacios de ciencias exactas, físicas y sociales, acá están, por ejemplo, los museos de ciencia y tecnología, los museos de... Bueno, ahí tenemos un pequeño inconveniente en el retorno. Sí, Perdimos por un segundo. Pero Listo. puedo complementar, si quieres, para ir cerrando la pregunta que estaban haciendo, ¿Vale? puedo complementar. Sí, en estas categorías, en estas 4 categorías que estaba planteando Diana, pues básicamente lo que se estaba haciendo era organizar un poco el sector y no solamente pensar en que los museos de carácter interactivo eran los únicos que podían ser concebidos como escenarios para la apropiación. Entonces, ese planteamiento, que fue una discusión que tuvo Colciencias en su momento entre el año 2015 y 2016, a partir de abrir y revisar toda la política de reconocimiento de actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces se hace una conceptualización. Y esa conceptualización es, no solamente son museos, primero porque los museos están dentro del ámbito del sector cultura y para eso hay un ente rector que es el Ministerio de Cultura, sino que se comparte entre ciencia y tecnología y cultura estos escenarios que tienen toda la condición de carácter museal, pero también tienen dentro de sus objetivos lo que Diana estaba trabajando, que es la apropiación social de la ciencia. Entonces, esta conceptualización que Diana estaba trabajando, estaba abordando, parte de ese ejercicio de reflexión. ¿Cómo hacemos para no pensar únicamente en los museos interactivos, sino que hay otros escenarios? Y partimos, por ejemplo, de las definiciones que el ICOM había planteado sobre qué es un museo, pero también nosotros estábamos colocando en paralelo qué es la apropiación social de la ciencia, en dónde están los puntos de intersección, cuál es esa categoría también que a nivel internacional nos podría empezar a generar unos diálogos. Entonces los centros de ciencia encontramos que era como, se encontró que era como la conceptualización más adecuada, pero para el caso colombiano tocaba empezar a generar esas categorías, y era lo que Diana estaba abordando, esas 4 categorías, y ahí le doy paso a Diana para que pueda continuar. Perdón, problemas técnicos pandémicos. Bueno, como les estaba, bueno, ya Ricardo les explicó como, bueno, qué es un centro de ciencia, qué tipologías hay, pero entonces yo no puedo decir, es que yo ya soy un centro de ciencia. ¿Sí? Esto tiene que pasar por un proceso que se llama un ejercicio de reconocimiento como actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y para llegar a eso, ¿qué hay que hacer? En donde hay unos criterios. Pero ahí hay que hacer un ejercicio que es lindísimo, que para mí es lo más valioso que tuvimos en su momento como experiencia, y es hacer un ejercicio de autoevaluación. Es tomarse una foto, es darse palo, es decir, como, pucha, o sea, lo que me están preguntando acá son unos criterios básicos sobre, bueno, ¿qué personal tengo yo dentro del museo? ¿Es idóneo? ¿Sí? ¿O qué personal tengo y cada cuánto es capacitado? O sea, esto es hacer como un ejercicio de decir como qué actividades de ciencia, tecnología e innovación estoy realizando, digamos, a nivel educativo, a nivel expositivo, a nivel estratégico, cuáles son mis aliados estratégicos, digamos, ¿tengo aliados estratégicos? Empezando por una pregunta muy básica, ¿yo tengo misión y visión? Muchos museos no la tienen. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Como ponerse en ese ejercicio de mirar adentro y organizar la casa. Entonces, creo que ese es un ejercicio muy bueno porque cuando tú terminas con los resultados de la autoevaluación, tú tienes que hacer un plan de mejoramiento. Tú mismo lo haces con las capacidades que tenga el museo, con los profesionales que tenga el museo, la capacidad instalada para poder responder a eso mismo que se están planteando dentro del plan de mejoramiento.
Entonces creo que esa es una de las ventajas más bonitas y creo que cuando los centros de ciencia que han sido reconocidos, que al momento han sido 8, dice como, o sea, tuvimos hasta unos conflictos internos para hacer ese ejercicio de autoevaluación, pero es la primera vez que hemos organizado la casa. Entonces eso es muy chévere. Lo segundo que digamos que da de ventaja al ser, digamos, un centro de ciencia, pues ya tiene que ver, digamos, con todos los beneficios que te ofrece todo el sistema, porque digamos que si tú eres un actor reconocido, ya puedes acceder, por ejemplo, a las convocatorias de todo el Sistema Nacional de Regalías, perdón, a todo el Sistema General de Regalías. Digamos, esa es una de las ventajas. También puedes acceder a otro tipo de convocatorias, pero para mí lo más importante que hay de fondo es que tú estás fortaleciendo tu entidad museal y sobre todo porque algo muy importante, lo que busca la política de actores es la especialización de cada actor, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hay entidades museales que hacen investigación, pero que también hacen apropiación. Pero entonces es cuando hay que ver en la balanza qué es lo mejor, o sea, ustedes en qué son buenos. Ustedes son unos investigadores de sus colecciones excelentes o ustedes hacen ejercicios de apropiación. Entonces, si hacen investigación, pues entonces reconózcase como un centro de investigación que puede llegar a ser un museo, sí, también lo pueden llegar a ser, pero entonces la idea es la especialización de cada actor para fortalecer todo el sistema. Entonces, digamos que esto tiene muchísimas ventajas, acá me podría quedar toda la noche, pero la idea es que estos ejercicios de autoevaluación para mí son como el primer paso, primerísimo paso que le ayuda a una institución a hacer este ejercicio y que es casi obligado, pues. Bueno, Ricardo, traslademos unas preguntas de nuestros públicos. Juan. Juan Carlos, John Carlos. Ricardo, Juan Carlos Ricardo, solamente un elemento puntual. ¿Por qué es importante esto que se en términos de la política de reconocimiento de actores? Creo que aquí hay un hito también. Cuando estamos hablando del sector ciencia y tecnología, los actores de mayor relevancia siempre han sido quienes están generando nuevo conocimiento y quienes están impulsando la innovación en el país. Pero al colocar en el mapa de actores a los escenarios y a quienes están impulsando la apropiación social de ciencia y tecnología, abre un espectro y se entiende también un poco con mayor claridad cómo está conformado el sector. Esto antes no estaba. Antes de 2015 no existía la categoría centros de ciencia, no existía la categoría de actor de apropiación social. Esto hace parte de un proceso de maduración que el país ha venido trabajando año a año sobre cómo caracterizar mejor no solamente el sector ciencia y tecnología, sino el porqué de la apropiación. Entonces, el tener este actor ahí es un espacio compartido, por ejemplo, no solamente no solamente dentro del sector ciencia y tecnología, sino con el sector cultura, con el sector, por ejemplo, el sector de Impulsa, el sector que lidera Mincomercio, el sector que lidera Planeación Nacional, etcétera, porque es que empieza a cobrar mucha relevancia este tipo de escenarios. Entonces, en términos económicos, en términos productivos, en términos de la relevancia que tiene en un territorio, un centro de ciencia, el tenerlo reconocido en términos de política pública cobra un valor estratégico. Entonces, creo que ahí hay un hito dentro de tantos hitos que han ocurrido en el marco de la apropiación que atañe directamente a los que están trabajando dentro del contexto de la museología y la museografía en espacios museales y otros escenarios que aparecen de manera alternativa como los espacios de participación ciudadana, los escenarios como los makers, los hacker lab, que están también dentro de esa gran categoría centros de ciencia. Bien, traslademos entonces a razón de esas respuestas un par de preguntas de los públicos. Mónica Rey pregunta, ¿es la virtualidad un nuevo reto poder llevar donde antes no era posible un centro de investigación y de innovación? ¿Qué ruta están trazando para que esto se pueda hacer posible? Y hay otra que me parece también clave, pero bueno, primero respondamos esa sí. Dale, Ricardo, yo ahorita respondo. Vale. Lo primero que hay que aclarar es que un centro de investigación y un centro de innovación no es un centro de ciencia, ¿vale? Para ir dando puntadas sobre la pregunta. Entonces, centro de ciencia, estamos hablando de escenarios como los museos, los planetarios, los zoológicos, etcétera, etcétera. De estas características, un centro de investigación
está dedicado misionalmente a investigar, a generar nuevo conocimiento y tiene unos productos específicos como la publicación, la publicación de artículos en revistas indexadas, etcétera. Los productos de innovación están relacionados muy de cerca con el tema de las patentes. Los productos de apropiación social están en espacios como los centros de ciencia, están dedicados al tema de las exposiciones, están dedicados al tema de los programas y procesos que desarrollan con sus entornos comunitarios, con sus comunidades. Ahora bien, ¿qué camino están trazando en este momento? ¿Qué camino se está trazando? Nosotros solamente podemos decir lo que desde en este momento MinCiencias, que está en un proceso de transformación en los últimos meses, porque se acaba de pasar de Colciencias, Departamento Administrativo, a MinCiencias, ellos están en un proceso de transformación. Entonces estarán generando nuevas disposiciones. ¿Qué sabemos? MinCiencias acaba hace pocos meses, dos meses, publicó un documento preliminar de una política de apropiación social de ciencia y tecnología, que en este momento, cuando se publique esa política de manera oficial, será un nuevo hito en el país porque tendremos una política oficial, ya no una estrategia, sino una política de apropiación. Y seguramente en el marco de esa política, MinCiencias ya estará contemplando qué va a pasar con los centros de ciencia y cuál es su punto estratégico. Entonces, ahí ya hay una ruta que seguramente va a tener un nuevo impulso. ¿De cuál ruta venimos? De la ruta que viene desde el año 2010 con las disposiciones de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, donde no se hablaba específicamente de centros de ciencia, sino se hablaba de museos interactivos, pero que en 2015 se plantea el concepto de centros de ciencia y esto permea otros escenarios. Permea, por ejemplo, la política de reconocimiento de actores, permea la guía sectorial de ciencia y tecnología, que tiene todo que ver con el sistema general de regalías. Gracias a esa guía, entonces se empiezan a conceptualizar proyectos de creación y fortalecimiento de centros de ciencia. Y desde el año pasado hay una convocatoria nacional, en el marco de la convocatoria de apropiación social, hay una convocatoria con un mecanismo de participación del Sistema General de Regalías dedicado a la creación y fortalecimiento de centros de ciencia. Entonces, hay posibles rutas. Hay que esperar también MinCiencias qué nos dice, qué nos plantea, hacia dónde quieren ir ellos en el marco ya de que ellos son ministerio y en el marco de la política que están presentando. Pero yo quería agregar algo ahí a la pregunta porque creo que se enfoca en la virtualidad, si no estoy mal, ¿cierto? Esa la otra parte de la pregunta, sí. Porque digamos que en ese sentido yo creo que acá no es únicamente responsabilidad, por ejemplo, de MinCiencias, que es como el responsable de centros de ciencia, sino que pues hay otras entidades que en este momento están, o sea, generando convocatorias y generando mecanismos de ayuda a museos, por ejemplo, que están específicamente enfocados en lo virtual. Entonces, yo pienso que también eso es algo que tenemos que cambiar y es que no solamente, por ejemplo, o sea, una actividad o un tipo de mediación le corresponde a una sola institución, sino que hay que revisar. Por ejemplo, qué está haciendo MINTIC, qué está haciendo Impulsa, qué está haciendo el Ministerio de Cultura, qué está haciendo, digamos, otro tipo de entidades que están fortaleciendo todas las estrategias virtuales. Yo pienso que este momento es como cuando uno va a un país y no sabe hablar un idioma. O sea, a uno se le despierta algo en su cerebro y instintivamente trata de sobrevivir. Sí, de pronto como es la necesidad de ir al baño, sí, decirlo en alemán, qué sé yo. Eso es lo mismo, digamos, que le tiene que pasar al contexto museal. Y, por ejemplo, entiendo que muchas instituciones no tienen los recursos para hacer la estrategia virtual ni la estrategia de comunicación pública de la ciencia, pero sí hay bastantes, digamos, aplicaciones gratuitas, o sea, lo digo porque lo he vivido, ¿sí? Que se pueden llevar a cabo de una manera muy simple y que pueden llegar a fortalecer los públicos virtuales que en este momento son los que hay que tener de la mano. Entonces, pienso que independientemente como que de las políticas que existan, de los manuales que existan, yo creo que también este momento es para tener un poco de recursividad e investigación en Google, porque es que lo que hay son estrategias para llevar a cabo el fortalecimiento de las colecciones, por ejemplo, la implementación de curaduría digital, digamos, de lo que estamos hablando, de hacer ejercicios de participación ciudadana a través de
ejercicios virtuales, digamos, convocar a personas a hacer este tipo de espacios. Entonces pienso que es, o se trata como de la búsqueda y del ejemplo de ir a otro país y no saber un idioma. Creo que es eso. Explorar, explorar, explorar. Una pregunta muy interesante. Participación infantil nos pregunta cómo mezclar la ciencia y el arte. Uf, hay muchas maneras. No, yo creo que los escenarios museales hacen grandes apuestas en términos de cómo hablar de arte y ciencia, donde el conocimiento y la creatividad definitivamente juegan un papel central. Y esto implica el desarrollo de habilidades y capacidades en niños, niñas y jóvenes. Los centros de ciencia de manera tradicional, los museos de manera tradicional, su público, uno de sus públicos más prioritarios son el público escolar. Para eso, continuamente, el escenario museal, dentro de sus programas de contenidos y de educación, diseñan una cantidad de instrumentos donde específicamente juntan esas prácticas, llaman expertos de lado y lado, generan esos puentes y esas conexiones entre el arte y la ciencia. Yo creo que el desafío ahora ha sido más grande porque en términos de lo virtual, y llamémoslo así, creo que los museos también han sido llamados a todo el tema de la transformación digital y la cuarta revolución industrial, no pueden ser ajenos. Entonces, han tenido que desarrollar unos nuevos contenidos específicos para los ambientes virtuales y para este foco poblacional que son el público de niños, niñas y jóvenes y adolescentes. Entonces, he visto en algunos casos que han venido generando, por ejemplo, charlas de arte y ciencia, en donde o se puede estar generando habilidades creativas para pintura, para fotografía, etcétera, pero también juntan esto con astronomía, juntan esto con observación de aves, juntan esto con procesos de investigación. Creo que ahí hay un escenario, hay unas prácticas muy interesantes en donde particularmente arte y ciencia le contribuyen desde los procesos que desarrollan los espacios museales a la educación formal. Entonces ahí se empiezan a establecer otros puentes con la escuela, por ejemplo. Hay prácticas definitivamente bastante importantes y no hay uno o dos centros que estén haciendo eso, sino creo que por todo lo que ha venido sucediendo, hay procesos bastante acelerados en entornos virtuales que cualquiera puede consultar en este momento sin problema. Diana, sí. He visto varios museos. Bueno, Dianita, creo dale. que para complementar la idea y para hacer un hilo conductor con lo que es apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, creo que es una pregunta muy al lugar, porque es que la apuesta de la apropiación precisamente es jugar con esos ejercicios de intercambio y transferencia de conocimientos, ¿sí? Entonces me parece que el ejercicio, por ejemplo, de relacionar arte y ciencia se puede dar desde otros saberes y desde otros campos de conocimiento, que es lo que ya mencionó Ricardo. Porque hay centros de ciencia que, por ejemplo, o sea, me gusta hablar con ejemplos para ser un poco más ilustrativa, es, por ejemplo, cómo yo relaciono, digamos, la botánica con las letras del vallenato, lo que dice el vallenato de las flores, lo que dice el vallenato de las plantas. Entonces ahí es cuando yo empiezo a generar esas sinergias que creo que es lo que busca la apropiación, de no tener un saber único, de que, por ejemplo, si yo soy un museo de arte, yo voy a hablar únicamente de arte, sino que yo por eso hago unos ejercicios de participación con otro tipo de actores que tienen otros saberes y yo puedo enriquecer muchos productos y que se derivan en el cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, la pregunta que habla muy específica, yo cómo hago esos procesos, ahí se pueden, digamos, reflejar en material didáctico, maletas didácticas, exposiciones, o sea, se puede hacer infinidad de cosas, material educomunicativo, videos, o sea, se puede hacer un montón de mediaciones y de productos que se pueden ver reflejados a través de esos procesos de apropiación. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que a qué le están apuntando esos materiales o esos diseños que Diana está planteando. ¿A qué sectores?
¿A qué cierre de brechas está apuntando esto? ¿Cómo el escenario museal contribuye precisamente a cerrar brechas, a mejorar calidad de vida, a fortalecer capacidades, a establecer puentes con el sector educativo, pero también establecer puentes con el sector social, también con el sector productivo? O sea, el escenario museal es un espacio de referencia en el territorio, es un escenario de discusión, de debate. Entonces, los temas arte y ciencia, a través de estos desarrollos materiales que plantea Diana, son unos dispositivos que detonan una cantidad de procesos, pero el museo debe tener claro para dónde va, debe tener una planeación estratégica, debe pensar cuál es su rol dentro del territorio. Y Ricardo habla de un tema muy específico que es la transformación digital, y es uno de los ejes que hoy por hoy tiene el gobierno actual a través de su política de gobierno digital, implementando en todas las dimensiones, en todos los sectores. Me regreso también un poquito a lo que decía Diana, y ya es como para aclarar el papel que nosotros como museos de la Universidad Militar Nueva Granada estamos desarrollando para llegar a ese fin, a llegar a ser centros de ciencia, y es como reimaginarnos y también hacer ese par y decir para dónde le apuntamos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y como hacer ese ejercicio de revalorar, de reimaginarse, por así decirlo, y apuntarle a ese tipo de estrategias que pues para un museo de una comunidad universitaria es mucho más llevarlo a su cabo. Entonces, te cuento, a principio de año hablamos con Diana y ella nos contaba, mira, tienen que tener una misión, tienen que tener una visión, y hemos seguido al pie de la letra estos consejos tuyos, tanto así que ya creamos un código de ética, estamos construyendo la política de colecciones, estamos trabajando de la mano como equipo para mirar cuáles son los alcances y los objetivos que nos proponemos nosotros, porque queremos llegar a ese galardón que hoy por hoy solamente tienen 8 entidades museales en el país que son centros de ciencia. Entonces, pues te cuento, de paso te cuento que estamos haciendo muy bien la tarea. John sabe y la profesora Ada también ha estado muy pendiente de este cambio y la transformación digital que estamos teniendo al interior como entidad museal y como sistema de colecciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, genial, que hagan la tarea. Pero yo creo que luego te muestro la tarea como la llevamos. Yo digo que algo que es muy importante, que voy a decir en un sentido un poco cursi, un poco romántico, es que hay que buscar un corazón conceptual, ¿sí? Es como de qué se diferencia mi museo de otro, o sea, los museos de ciencias naturales, ¿qué se diferencia uno del otro? Cuando yo voy a un museo, ¿con qué experiencia me quiero ir? Y digamos, ¿cuál es mi apuesta? O sea, ¿cuál es mi apuesta incluso política del museo? ¿Cuál es mi apuesta crítica del museo? ¿Sí? Porque, digamos, los museos no son planos, los museos para mí son polarizados y tienen que poner una visión del mundo a través de sus exposiciones, de sus apuestas pedagógicas, etcétera, y yo creo que eso es lo que hay que pensar de fondo, y me parece que hay que hacer unos ejercicios de innovación, ya sea de organizacional, de servicio, de producto, de como lo quieras ver, para poder llegar a eso, y me parece que un primer ejercicio que se puede hacer, por ejemplo, a nivel de iniciar el proceso de reconocimiento como centro de ciencia, es hacer, por ejemplo, una evaluación chiquita de qué es lo que la gente piensa del museo, ¿sí? Porque de pronto se hacen evaluaciones como vamos a evaluar, no sé, la museografía, cómo está la tipografía, los pendones, etcétera, pero hay que darle una mirada al interior del corazón conceptual de cuál es la apuesta del museo, ¿sí? Y sobre todo para que llegue a generar transformaciones sociales, a mí me parece que el criterio, digamos, de cómo yo hago una exposición crítica o como yo hago un guión museológico, un plan museológico desde la mirada crítica, eso para mí ya es un centro de ciencia, ¿sí me entiendes? Porque es que si no, o sea, hay que superar, digamos, esa barrera del museo que expone cosas. Eso creo que se habla en muchos contextos, yo creo que la gente de museos, pues ya eso se ha repetido mucho, pero hay que darle una mirada de verdad profunda, o sea, cómo hago para superar esa idea del coleccionista, ¿sí? Entonces hay que mirar de fondo, buscar
un concepto, que el museo tenga un concepto. Ahora, yo voy a poner ahí como un punto de discusión. Una de las grandes contradicciones que existe en nuestro país con los museos universitarios es que el museo universitario, estando dentro del contexto, dentro del campus de la universidad, parece en algunos casos trabajando de manera aislada dentro de lo que sucede, la dinámica de generación de conocimiento. A veces el museo parece que estuviera como en otra capsulita. Y yo creo que el museo universitario es una contradicción porque tiene toda una infraestructura donde tiene investigadores, desarrolladores, estudiantes, puede ser en sí mismo un laboratorio para el desarrollo de productos creativos, para hacer apuestas museales, para beber de los contenidos que se están generando en los procesos de los grupos de investigación de la misma universidad, beber de ahí y ser el mediador, el articulador para salir no solamente dentro del campus, sino salir al territorio, planear exposiciones itinerantes, generar maletas didácticas, generar programas educativos, etcétera. Pero, y no lo hablo por un solo museo, lo hablo por la experiencia que he tenido conociendo distintos museos universitarios, pareciese que estuvieran dentro de una capsulita donde no existieran conversaciones no solamente directas, sino fluidas y constantes con su entorno educativo, con su entorno investigativo, y pareciese que el museo universitario muchas veces estuviera condenado a quedarse estático, a no poder crecer, a encerrarse. Por eso digo, es una contradicción. Y es diferente a lo que pasa con los otros museos que no hacen parte de los museos universitarios, que incluso les toca ir a buscar a los investigadores, les toca ir a mirar con qué universidades establecen una alianza, cómo se consiguen recursos para sostenerse todos los días, mientras que el museo universitario tienen una ventaja, pero que al mismo tiempo pareciese que fuera su cruz, es que tienen, digamos, la sostenibilidad financiera casi que asegurada, pero al mismo tiempo la dificultad de crecimiento es como si estuvieran en un techo, estuvieran ahí golpeando y también estuvieran en las paredes. Entonces yo creo que por eso me atrevo a colocarlo acá. Pueden estar de acuerdo, pueden estar no de acuerdo, para eso se trata estas conversaciones, pero yo creo que el gran reto del museo universitario pasa por las apuestas que puede hacer a su interior para generar nuevos procesos creativos, nuevos procesos innovadores, para romper esas barreras de cristal que están al lado y mostrarse como un gran escenario de transformación que puede aportarle a su entorno educativo, pero también a su entorno social, no solamente a nivel local, sino también regional. Esas son las grandes apuestas. El reto siempre va a ser el tema financiero, pero que tienen el capital humano y el escenario para hacerlo, lo tienen. Yo quisiera hacerles una pregunta ya precisamente que pones el tema ahí. Fuera de cámaras lo habíamos hablado precisamente del papel del museo en la región, en su contexto territorial, pero también del papel del museo al llamar a toda su comunidad a interlocutar, a trabajar de la mano, a generar curadurías colaborativas, ¿sí? A vincularlo constantemente dentro del proceso. ¿Cómo funciona? Pues yo creo que todo se basa, o sea, todo parte de que un museo tiene que tener un plan museológico. O sea, esa para mí es la gran problemática de muchos museos, sean universitarios o sean independientes, sean privados, públicos, etcétera. A mí me parece que cuando tú haces un plan museológico, ahí tienes que tener todas las líneas claras de cuáles son tus apuestas, o sea, cuál es tu apuesta desde lo comunicativo, desde lo pedagógico, desde lo estratégico, y ahí tú vas viendo, digamos, quiénes son tus públicos, porque si de pronto, digamos, una línea estratégica dentro de tu plan es generar una formación de públicos, tú tienes que empezar por ahí, ¿sí? Tú dices, o sea, hay muchos ejercicios que hacen los museos y dicen, mi público son los estudiantes y el público general. El público general sabemos que no existe, ese público no existe. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar a hacer un estudio de cuáles realmente son mis públicos, cuáles son, pero el problema no son los públicos, eso es fácil. La idea es saber cuáles son mis no públicos para empezar a hacer ejercicios de participación ciudadana con los que no vienen al museo, es entender al público, es por qué la gente no viene. Y si, o por qué yo no voy a ciertos sectores rurales, por ejemplo,
que nunca he conocido y que tienen que ver con las temáticas de mi museo. Porque digamos, si tú me preguntas el cómo, yo te voy a decir, no, pues aplica unas metodologías de Falsborda para hacer ejercicios participativos, etcétera. Esa es una opción, ¿sí? Sí, lo pueden hacer. Pero la idea es entenderse, o sea, es como mirarse adentro, cuáles son mis públicos y cuáles son los públicos que yo quiero formar, ¿sí? Porque digamos, de ejercicios de participación ciudadana hay muchos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo convocar a las personas, a un grupo de niños, por ejemplo, para que me ayuden a construir el guión de una exposición, ¿sí? O para que me ayuden a hacer digamos, el material didáctico que se va a construir adentro de las salas. Porque es que yo voy a decir algo que puede sonar un poco feo, pero es que hay muchos museos que basan su conocimiento desde la soberbia del conocimiento, ¿sí? Es como yo tengo la sabiduría máxima y te la voy a dar, te voy a iluminar. No. Entonces hay que romper con eso y hay que convocar al público para que participe con todo, ¿sí? Por ejemplo, hay museos universitarios, he tenido la oportunidad de trabajar con 2 museos y ellos lo que hacen es ir a sectores rurales, no digamos, a extraer información, porque ese también es un mal hábito de participación, donde yo hoy te hago una encuesta y eso ya es una actividad de participación ciudadana, eso no es participación ciudadana, sino que yo hago unos ejercicios, ya sea, por ejemplo, de cartografía social, en donde yo hago ahí sí ejercicios de design thinking, una frase muy, muy usada últimamente, o hago otros ejercicios donde yo hago partícipes a las personas, pero es como, oiga, yo también quiero escuchar su opinión, usted también desde sus saberes me puede aportar a mí muchísimo de un tema en particular. Por ejemplo, si yo voy a hacer una exposición de agricultura, digamos, ¿yo a quién le voy a preguntar? Pues a la gente que sabe, ¿sí? Yo le puedo preguntar a un ingeniero que sepa del tema, pero la idea es generar esas conversaciones para crear productos y para crear también, digamos, contenidos y metodologías desde una postura crítica, que eso es, yo creo que eso es como importante y base dentro de la construcción de estos ejercicios. Y bueno, ya hay 80 millones de ejemplos, pero bueno, ya creo que terminé con mi idea para darle la palabra a otro, porque si no acá me quedo. Bueno, por aquí nos están preguntando los públicos, Luis Mauricio Quintero Jerez, ¿tenemos algún yacimiento arqueológico que cumpla con esas características? No entendí. Me imagino que está preguntando sobre los centros de ciencia, sí, pero pregunta es si algún yacimiento arqueológico está vinculado a eso. Pues mira, los museos arqueológicos hasta el momento no son reconocidos como un actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, no hacen parte de la política de actores. Pero yo, pues hasta donde tenía entendido, iban a ser incluidos. No sé si, me imagino que cuando existan las reformas a la política, que creo que, pues no sé cuándo será exactamente, me imagino que sí serán porque pues definitivamente hacen actividades de ciencia, tecnología e innovación. Sí, y yo creo que esa es una buena pregunta que no solamente pasa para los espacios arqueológicos, sino también para otros escenarios similares que valdría la pena que pudieran escalársela a MinCiencias. Ellos en este momento están en todo el proceso de revisión, están en todo el proceso de reorganizar su casa ya como ministerio, entonces la pregunta es totalmente al lugar también para la reflexión por parte de los equipos técnicos de MinCiencias. Mónica Rey nos dice, estoy considerando que las regiones se van a beneficiar muchísimo con la virtualidad y que representa en este momento una gran oportunidad para integrarse actividades y conocimiento que antes no era posible. Por su parte, Silvia Castro nos dice y nos pregunta, actualmente es muy importante para el científico la divulgación de su trabajo, sobre todo en un país como Colombia, y la generación de los espacios para la ciencia son muy valiosos. ¿Cómo hacer estos espacios más visibles para la comunidad en general? Yo voy a decir algo ahí que espero no suene como a lo mismo de siempre, pero es que los museos universitarios son precisamente una infraestructura creada precisamente para ser el vehículo para llegar a la sociedad en general. Y es el mediador idóneo que tiene una universidad para que en un ejercicio de trabajo colaborativo con investigadores, desarrolladores, etcétera, que tiene la misma universidad,
pueda efectivamente mediar esas relaciones con la sociedad en general. Entonces, definitivamente ahí hay todo un desafío, ya no solamente del espacio museal, sino de la institución de educación superior que cuenta con espacios museales dentro de su estructura. Entonces, la política, el modelo de medición de grupos de MinCiencias tiene allí una parte, un componente relacionado con apropiación social. Posiblemente es imperfecto, como todos los modelos y todos los diseños de política y todos los instrumentos, pero sí en ese modelo de medición de grupos propone que los investigadores generen procesos de comunicación y apropiación social de la ciencia. A veces los investigadores nos decían, cuando tenía conversación con ellos, es que yo no tengo las capacidades para eso, no sé con quién recurrir. Yo le decía, pues a veces no es que uno tenga que hacerlo todo, sino que puede establecer esas alianzas con quien lo sabe hacer y mutuamente fortalecer capacidades. ¿Eso que implica? Generar conexiones, establecer sinergias. Entonces, si acá particularmente por el motivo de esta conversación estamos hablando de los museos de ciencia, ¿por qué no ser un vehículo para que se generen esas dinámicas de apropiación? Entonces yo, por ejemplo, les digo, el Museo de Telecomunicaciones. Pero las telecomunicaciones no son únicamente los dispositivos electrónicos que están propiciando la telecomunicación. Es todo lo que sucede en términos sociales para que se puedan propiciar esas relaciones y esas comunicaciones entre los distintos ciudadanos que estamos en todas partes del mundo. Lo que ha sucedido con la pandemia es que ha acelerado el proceso de transformación digital de manera impresionante. Entonces, ¿por qué no hacer del Museo de Telecomunicaciones un ejercicio de reflexión sobre qué es la comunicación y cómo establezco relaciones mucho más diversas y variadas entre distintos actores, entre distintas áreas de conocimiento, entre distintos focos territoriales, y que precisamente puede ser virtual o presencial, sea el mediador para que toda la comunidad científica de la Universidad Militar pueda propiciar esas relaciones con sus entornos sociales y hablar de ambiente, desarrollo, salud, educación, etcétera, pero es el Museo de Telecomunicaciones que puede poner a hablar y poner en discusión a todos en esa conversación. O sea, y que es precisamente la museografía y los ejes en los que estamos trabajando ahorita y que están ahí presentes para que los públicos nos visiten. Yo también quisiera preguntarles algo, y es en relación a eso que estamos conversando, cómo resignificar la mediación de los contenidos y lograr una conexión permanente entre estas lógicas de las que estamos hablando y los públicos que visitan estos escenarios. Diana. Uy, pues yo creo que, yo creo que todo se basa en procesos de innovación, ¿sí? Y hay que entender la mediación no como solo el mediador, ¿sí? Es que la mediación a veces como que se confunde con el discurso que da el guía. No, la mediación va mucho más allá. La mediación va desde un discurso, ¿sí? Hasta el tono con el que yo hablo. Es como, no sé, es como decirle al señor de la portería, el que me abre el museo, el que le da la bienvenida al visitante. Él también tiene que tener ese tono, él también tiene que saberse el cuento, ¿sí me entiendes? Pero eso tiene que responder, insisto, en el corazón conceptual del museo. O sea, si por ejemplo yo digo, es que mi corazón es que la apuesta de mi museo es que es disruptivo y se basa únicamente en los dispositivos análogos porque no tengo dinero para hacer dispositivos digitales, entonces ese va a ser mi norte. Mis dispositivos van a ser análogos, van a tener un discurso desde lo material, desde lo, no sé, la tierra, qué sé yo, y todo tiene que ser coherente. Es que es eso, ¿sí? Si yo tengo un corazón, yo hago una misionalidad que responde a ese corazón y de ahí todo fluye. Las actividades pedagógicas, las mediaciones, lo que yo haga virtualmente, o sea, todo tiene que ser como una unidad. Yo me acuerdo que en la universidad cuando uno aprendía diseño le decían que tenía que diseñar una vajilla. Y diseñar una vajilla es muy difícil porque el plato y el pocillo y el platico chiquito se tenían que parecer. Así me parece que funciona un museo, ¿sí? Porque tenía que responder a un concepto estético, por ejemplo. Entonces, digamos que tiene que ser coherente para
para también generar como esas innovaciones, o sea, porque es que la innovación no es solamente la tecnología digital, por ejemplo. Hay otros museos en el mundo que han demostrado que a través de sus mediaciones, por ejemplo, muestran otra mirada de lo que es un museo, ¿sí? Entonces me parece que los ejercicios de innovación son súper importantes, pero también el foco del museo es muy importante, porque si no, uno ve cómo se transforman algunas instituciones a través de los años, que uno dice, pucha, yo vine en el 2000 y ahora vengo en el 2010 y esto ahora es una discoteca, ¿sí? Porque es que nunca respondió, obviamente los museos no pueden ser los mismos, pero sí tienen que responder a unos principios. Y pienso que también dentro de la innovación hay que revisar qué personas están contratadas dentro de los equipos, ¿sí? Porque digamos que eso lo quiero relacionar mucho con los ejercicios de autoevaluación del reconocimiento de centros de ciencia. Porque, por ejemplo, pues si hay museos acá que están viendo, es como reflexionar. Por ejemplo, veo muchos casos, si hay museos de biología, todos son biólogos. Entonces es como una mirada muy desde la biología, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, he tenido oportunidad de ver otros museos que hacen unas mediaciones muy interesantes? Es qué pasa, por ejemplo, cuando un museo para hacer la museografía no contrata a un diseñador, sino contrata a un artista. Miren, los resultados son increíbles. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un diseñador, cuando un museo, perdón, contrata a un músico? O sea, ahí es cuando existen otras miradas, existen otros dispositivos y otras maneras de mediar, porque es que son otras cosas que tienen que contener, o sea, tienen que tener equipos interdisciplinares, transdisciplinares, y eso le da mucho miedo a los museos, porque es como, articulados, o sea, que realmente estén articulados sobre el mismo eje de trabajo. Y pienso que los museos universitarios tienen esa oportunidad por montones, porque es que tienen facultades en donde pueden trabajar con muchos, digamos, actores de la misma universidad, pueden llamar a, si tienen diseñadores, llámenlos, si tienen historiadores, si tienen músicos, y verán que el éxito de la innovación está en eso, en generar nuevas ideas a partir de un conocimiento técnico-científico. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la física y la música? ¿Qué ha pasado, digamos, o sea, por ejemplo, la sala de Parque Explora, la sala de música, creo que se construyó bajo esos conceptos. Vamos a traer un grupo interdisciplinario para generar otro tipo de experiencia. Y yo creo que es la falta como también de otras miradas, o sea, si yo soy diseñadora, yo no me voy a poner a escribir un documento de historia, yo voy a traer a un historiador, pero también, ¿qué tal si le ponemos a un veterinario acá? ¿Sí? Y verán que salen cosas súper interesantes y creo que lo digo por experiencia de muchas entidades museales. Pues ahí dando avisos parroquiales, Ricardo. Se nos acabó el tiempo. Ya casi, sí. Ahí dando avisos parroquiales hay una cosa muy bonita que ha sucedido ahí en el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, y es evidentemente la participación de estudiantes y de ingenieros que vienen desde la multimedia o que vienen desde la mecatrónica, que vuelven transversal sus intereses también a los intereses del museo, y que empiezan a mediar precisamente y articular interdisciplinarmente esas cosas que se pueden lograr. Eso hace parte de una de las exposiciones que hace poco está y que está precisamente ahí en la página de nosotros, Desensambles, que es un ejercicio muy interesante donde se hacen preguntas también muy importantes sobre cómo interlocutar desde los objetos, cómo darles otra mirada, cómo construir otros diálogos sin dejar de lado esa construcción desde lo simbólico. Pero por ejemplo hay una cosa sobre la cual vale la pena reflexionar en todo lo que está planteando Diana, que es totalmente necesario abordar. Y es en ese proceso de la mediación es cuál es el contenido o el discurso que va a manejar el espacio museal. Por ejemplo, en los espacios de memoria, a veces contar la historia de un hecho que es bastante doloroso para un país, es un escenario, es un proceso de discusión, y no es solamente un tema relacionado con el historiador, es un tema relacionado con los sociólogos, con los diseñadores, con los artistas, que todos tienen que, digamos, establecer, digamos, una mirada sobre un hecho o un acontecimiento histórico. Hablemos de lo que pasa con los museos que hay en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay todo un ejercicio de reflexión, y a veces la gente no se imagina lo que sucede detrás de una exposición museográfica,
todo el trabajo, todo el ejercicio de discusión, de reflexión, de análisis, de cómo hacer que esa conceptualización sea un ejercicio comunicativo y que genere una experiencia para quien interactúa con ella. Ahora hablemoslo en ciencia. ¿Cuál es la idea de ciencia que quiero comunicar o con la que quiero poner en discusión? Entonces, hablar de un fenómeno físico, la electricidad, puede tener dos caminos. El primero, el del show, la ciencia como show. Entonces, toda una parafernalia para mostrar la caída o la corriente eléctrica para decir, y esto es la electricidad. Entonces muestra todo un show de magia y, mejor dicho, una parafernalia. O el desarrollo de un dispositivo muy sencillo que me está mostrando el fenómeno físico de la electricidad. ¿Qué hay detrás de todo eso? Claro, está la sorpresa, está la magia, está la curiosidad y demás, pero también, ¿cuál es la ciencia que quiero contar? La ciencia que es más cercana o la que está lejana, la ciencia que puedo ver en mi vida cotidiana o la ciencia que veo solamente por allá en las grandes industrias. Entonces, eso hace parte de la reflexión. No estoy diciendo que una sea mala, la otra sea buena, simplemente es qué hay detrás de un ejercicio de conceptualización para poder llevar esto a los procesos de mediación. Los equipos interdisciplinarios que plantea Diana son fundamentales, pero también pensar es cuál es la identidad museal y sobre cuáles espacios es que estoy trabajando, en qué... El corazón. El corazón, que para mí es la identidad, ningún museo se parece a otro. Y con esto quiero cerrar, digamos, la idea con una anécdota. Hace unos años, cuando yo estaba vinculado a Colciencias, estábamos en el proceso de conceptualización de los centros de ciencia y pues claro, regalías implica una demanda, una bolsa de recursos bastante grande, bastante atractiva, pero que a veces no hay capacidad para la formulación de esos proyectos de tanto dinero. Entonces, el Departamento de Planeación Nacional, DNP, nos sugería en su momento que por qué no hacíamos un proyecto tipo, un proyecto estándar, proyecto tipo, como muchos otros proyectos tipo que tiene Planeación Nacional para la inversión de recursos. Entonces, hay proyectos tipos para bibliotecas, hay proyecto tipo para infraestructura escolar, pues hagamos un proyecto tipo de centro de ciencia, y esto es muy sencillo. Todos los centros de ciencia se van a manejar así, paredes blancas, techo así, espacios iguales, Entonces, nosotros lo primero que planteábamos en el equipo técnico en ese momento desde Colciencias es, no, cada centro de ciencia es diferente el uno del otro. Cada centro de ciencia responde a unas condiciones del contexto, tiene una identidad, responde a algo que Diana plantea que es ese corazón conceptual, es una apuesta comunicativa y por ende no todo, desde su contenido hasta su infraestructura arquitectónica no es igual a una y la otra, sino miremos lo que pasa en Bilbao, no se hay toda una identidad en una ciudad, entonces creo que eso es muy importante, pero eso está desde la conceptualización, desde la manera en que propongo el contenido, desde la manera en que propongo el diseño, desde la manera con quienes conformo equipos de trabajo, desde la manera en que lo coloco en escena hablo de la exposición, y la manera en que interactúo con los públicos es una cosa impresionante, entonces no lo podemos perder de vista. Y que todo está engranado. Sí, definitivamente. Bueno, para ir ya cerrando y agradeciendo la participación de Ricardo y de Diana, hay muchos comentarios que nos han llegado de distintos sitios de Colombia. Les llamó mucho la atención el tema del corazón, les impactó este tema de sintetizar todo eso en un epicentro que es el corazón del museo, que son sus comunidades, pero que también toda esta parafernalia que se cose alrededor de los museos tiene que estar también hilado hacia el mismo norte, hacia la innovación social, hacia la innovación tecnológica y sobre todo a articular todas esas comunidades cercanas, como en nuestro caso los museos universitarios, pues tomamos todo atenta nota de lo que dijeron Ricardo y Diana y pónganle el sello y la firma que vamos a estar muy juiciosos para conseguir, y el otro año, cuando nos volvamos a reunir, invitarlos a nuestro centro de ciencia de la Universidad Militar Nueva Granada, y creo que es el plan que tenemos. ¿Cierto o no, John?
allá vamos. Y estamos Sí, trabajando de una manera muy juiciosa, muy disciplinada. Queremos hacerlo bien, sabemos el compromiso que tenemos no solamente con la universidad, tenemos con una comunidad, con una región, que es la región Sabana Centro. Tenemos un norte importante, un norte grande, un norte que nos pone precisamente la ingeniera Ada, y queremos hacerlo bien, ¿sí? Y cada día estamos luchando por eso. Quiero agradecer a nuestros invitados, a Diana Mancera, a Ricardo Triana, mandarle un saludo de amistad y obviamente un saludo de salud precisamente a Marixa Yure, que no pudo acompañarnos el día de hoy. Esperamos de corazón y lo espera todo el equipo que esté bien, que haya sorteado realmente con buena suerte y buena voluntad ese percance que sucedió desafortunadamente hoy. Pero también queremos saludar a nuestros públicos, los de la Universidad Militar Nueva Granada, a los públicos que nos acompañan desde diferentes partes del territorio nacional, especialmente a los de Norte de Santander, que siempre han manifestado un interés particular en estar aquí. Nos agrada tenerlos acá, esta es su casa. Y obviamente a todos los amigos que están presentes en cada una de estas emisiones. A nombre de todo el equipo de la Universidad de Museos UNMG, a nombre del equipo que trabaja de la mano de la ingeniera en la sección de Arte y Cultura, queremos darles a ustedes las gracias por estar aquí, a Alejandro, a Alejandra, precisamente por facilitarnos precisamente el hecho de estar aquí en la virtualidad, en hacer esto agradable, y los esperamos para una próxima emisión. Todavía tenemos muchas cosas que hablar. Este ciclo todavía tiene muchas cosas pendientes por conversar, muchas personalidades que traer. Entonces, faltan una Roldán, un Julián Betancourt, hay el profe de Pasto, que también del Museo de la Ciencia de los Niños. Hay material por donde, y por qué no, algunos de nuestros sabios de MinCiencias nos pueden estar acompañando en una de estas charlas. Así será. En una próxima emisión vamos a estar precisamente con una invitada de Chile, precisamente Caterine Zambrano, desde MUSI, Museografía Inclusiva, un proyecto muy hermoso que se está desarrollando precisamente desde Chile, y seguidamente vendrá precisamente Julián Betancourt y los diseñadores que estuvieron precisamente tratando de también darle forma a eso que se estaba buscando con el Museo Nacional de las Telecomunicaciones. A todos ustedes, muchas gracias, bendiciones, felicidades y aquí estaremos nuevamente. Bueno, gracias. Gracias.